Atenas y Jerusalén protagonizan una historia de encuentros y desencuentros. Y para iniciar esta charla he querido referirme a unas palabras de Juan Pablo II, que recordaba la pregunta que planteaba Tertuliano: ¿qué tienen en común Atenas y Jerusalén? La academia y la iglesia. El Papa polaco habla del drama, de la separación entre la fe y la razón, que sin duda debería experimentarse como tal, es decir, como un drama por la escolástica y por la Iglesia de Roma. Pasémosle la palabra al pontífice polaco a ver qué nos cuenta. Dice Juan Pablo II: no es exagerado afirmar que buena parte del pensamiento filosófico moderno se ha desarrollado alejándose progresivamente de la revelación cristiana hasta llegar a contraposiciones explícitas. En el siglo pasado este movimiento alcanzó su momento culminante. Algunos representantes del idealismo intentaron de diversos modos transformar la fe y los contenidos de la fe, incluso el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, en estructuras dialécticas concebibles racionalmente. A este pensamiento se opusieron diferentes formas de humanismo ateo, elaboradas filosóficamente, que presentaron la fe como nociva y alienante para el desarrollo de la plena racionalidad. No tuvieron reparo en presentarse como nuevas religiones, creando la base de proyectos que en el plano político y social desembocaron en sistemas totalitarios traumáticos para la humanidad. La descripción del pontífice no es desacertada, aunque no menos revelador es lo que omite. De esa crítica y distanciamiento de la teología por parte de la filosofía, del pensamiento y de la política, surgió la autonomía de la filosofía, la crítica de los totalitarismos, la secularización, el laicismo, la libertad de conciencia, el pluralismo en la cultura, en la política y en el periodismo. Isaías Berlin habla de pluralismo filosófico, al que dedicaremos otro vídeo. Surgió la democracia moderna y la ampliación de las posibilidades de elección del individuo. Que todo esto pueda calificarse de mal y de drama, bueno, no deja de ser una posibilidad, respetable por cierto, aunque no estamos de acuerdo en esa valoración. Y la llamada que hace el pontífice para que la fe y la filosofía recuperen la unidad profunda que les hace capaces de ser coherentes con su naturaleza en el respeto de la recíproca autonomía, revela los límites de un análisis hecho desde la teología, que no termina de comprender que el sujeto ha movido ficha, que el hombre de nuestro tiempo ha movido ficha y que la teología se ha quedado sin auditorio. Y es que existe una diferencia relevante entre la concepción medieval y la concepción que tiene la ciencia moderna en lo que guarda relación con la autoridad. Para los escolásticos la autoridad era la Biblia, los dogmas aprobados, las enseñanzas de Aristóteles. La ciencia, en cambio, no nos pide que hagamos actos de fe, no pide que sus proposiciones sean creídas porque alguna autoridad ha proclamado que son verdaderas o que deben ser tenidas por tales. No, la ciencia apela a la prueba, a la observación y a la prueba empírica. En definitiva, como dice Bertrand Russell, el conflicto entre teología y ciencia venía a ser un conflicto entre la autoridad y la observación, como fuente de legitimidad de los contenidos, de los textos, por lo tanto de la verdad. Y los argumentos que escribe Bertrand Russell para explicar por qué no era cristiano continúan la línea de un enfrentamiento sin solución posible entre la razón y la fe, entre la filosofía, el conocimiento, el pensamiento y la teología. Y no se entiende la propuesta de un teólogo católico, que además no tiene razón. Y lo digo con pruebas empíricas. Me refiero a Karl Rahner, colega de Ratzinger en la profesión, teólogos, y en la nacionalidad, comparten el gentilicio, ambos son alemanes. Dice Karl Rahner: una filosofía absolutamente libre de teología no es posible en nuestra situación histórica. ¿Cómo que no es posible? ¿Y cómo ha sido posible la filosofía de Jürgen Habermas, basada en el ateísmo metodológico? Evidentemente Karl Rahner está equivocado. Hoy como entonces, Atenas y Jerusalén siguen siendo incompatibles. Y no ha desaparecido de la teología
aquel viejo prejuicio tan arraigado que les lleva a pensar que los soberbios y presuntuosos que vivieron confiados en su ingenio se cerraron ellos mismos el camino a la sabiduría, como dice Nicolás de Cusa. Y no ha desaparecido la necesidad de la humildad, predicar la necesidad de la humildad para encontrar al Dios escondido, muy escondido debe estar, que nadie lo encuentra, ¿no? Prédica que puede ser eficaz ante un auditorio no muy cualificado, o incondicional, por acrítico, pero que no parece un argumento relevante ante un auditorio de filósofos o de científicos, o, como diría Perelman, ante el auditorio universal. Y es que la incompatibilidad entre ciencia y teología, y entre filosofía moderna y teología, persiste. Y va más. No obstante, esa incompatibilidad no supone que los hombres de la cultura, de la filosofía y de la ciencia sean tan intolerantes con la teología como lo fue la teología con los hombres de la cultura y de la ciencia cuando tuvo poder para ello. La incompatibilidad no supone persecución, sino respeto y convivencia armónica. Ejemplo de ello es Habermas. Como advierte Estrada, Habermas no se encuentra lejano al fideísmo de un Wittgenstein, que deja espacio a la religión en la sociedad, pero a costa de negarle pretensión cognitiva y veritativa. Y es que la religión no puede ser integrada plenamente en el marco de la racionalidad comunicativa, argumenta Estrada, tal y como lo ha expuesto Jürgen Habermas. La religión es valorada de su potencial humanista, semántico y cultural, estando su función básica en ser la consoladora y generadora de sentido. Y ante la religión hay que seguir el camino que señala el último Habermas, asumir la secularización como un fenómeno de maduración sociocultural, pero rechazando el laicismo antirreligioso tanto como el integrismo religioso antisecular. De todas formas, el respeto no está reñido con la sana competencia entre argumentos, ante cuya sensatez las razones de los creyentes se debilitan de manera notoria. Si se argumenta que la existencia del ADN demuestra que su complejidad supone la participación de una inteligencia superior, ¿por qué exime esa inteligencia creadora de someterse a ese mismo argumento? Es decir, si el ADN tiene un origen exterior al mundo y superior, ¿por qué esa inteligencia creadora no tendrá también otro origen, ¿no? ¿Por qué se le exime de ese argumento? ¿Por qué no situar la fuente del orden en la materia y no fuera de ella? Como hace David Hume en Diálogos sobre la religión natural, libro de 1751, y que derrocha sentido común y buena filosofía. Ocurre que cuando sucumbimos a la tentación del antropomorfismo nos tiende una emboscada y damos en imaginar un inventor, una inteligencia superior, para poner en ella el origen de ese orden, sin darnos cuenta de que ese origen puede estar en la propia materia. El apóstol decía que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y no en vano los textos jerosolimitanos generaron todo tipo de señales y símbolos, en tanto que los textos atenienses se aventuraron en afrontar el asombro y la incertidumbre y en formular preguntas relevantes destinadas a conseguir respuestas que aliviaran aquel asombro y aquella incertidumbre. En el diálogo entre un filósofo y un judío y un cristiano, de Abelardo, el filósofo dice: hallé que los judíos eran necios y los cristianos locos, y observa que el creyente no acepta los credos de los demás, sino que se esfuerza en defender solo el suyo, lo cual a Abelardo le parece incompatible con la razón. Más adelante Abelardo argumenta que las opiniones expresadas en todas las escrituras deberían ser recibidas con indiferencia si la razón, que es por naturaleza anterior a todas ellas, no tuviera derecho a juzgarlas previamente. Sin embargo, esas escrituras no se leen con indiferencia, sino con espíritu de trinchera. Es un pensamiento a la defensiva, tras el cual el lector se parapeta para defenderse de sus enemigos, que son enemigos de la verdad. La reacción del sujeto de nuestros días ante este panorama es de distanciamiento, tal vez de asombro, por no decir de pasmo intelectual. Porque, aunque ese sujeto no sea versado en la materia, sabe o sospecha que judíos, musulmanes y cristianos están atascados en la lectura de sus metáforas, como hemos dicho en otros vídeos. Pensemos que si algo se convierte en dogma, si algo necesita convertirse en dogma para no desestabilizarse y ser criticado y desaparecer, es porque no es historia, es decir, es porque es falso.
si fuera verdadero, no se dogmatizaba. Se dogmatiza sobre la Virgen María, o sobre la resurrección, pero no se dogmatiza sobre Napoleón, Carlos V, Alejandro Magno, porque no necesitan dogmas, les basta con la historia. Y concluyo con dos reflexiones sobre la teología, aunque mejor debí decir sobre la inutilidad de la teología, que solo consigue atrapar en sus redes a los que les da por confundir dogmas con realidades y quedan atrapados o atascados en una desaconsejable lectura de sus metáforas. La primera de esas dos reflexiones es de Feuerbach. La teología es una creencia en espectros. El filósofo proponía no colocar lo finito en lo infinito, sino lo infinito en lo finito, siendo esa la tarea que le asignaba a la filosofía. La segunda es la de Richard Dawkins. Los fundamentalistas cristianos saben o creen que están en lo cierto porque han leído la supuesta verdad en un libro que consideran sagrado y tienen claro que nada les hará renunciar a sus creencias. La verdad del libro es un axioma, no el producto final de un razonamiento, ¿verdad? Y si las evidencias parecen contradecir esas creencias, son las evidencias las que deben ser penalizadas, rechazadas, y no el libro.